Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos acá ya transmitiendo desde la comunidad menonita de Medellín, Paz y Reconciliación. Esto es uno de los espacios que hemos creado precisamente con colaboración de la Pastoral Social, la Red Gospel, que reúne más de 600 iglesias en Antioquia y en Medellín no católicas. Creemos que este espacio es un espacio formativo que la comunidad menonita ha venido brindando precisamente para formar, para dar a conocer unas propuestas que han sido muy claves, no solamente acá, sino en el país. En ese sentido, estamos invitando a varias personalidades, entre ellas muchas, en la coyuntura a nivel nacional, a personas a nivel internacional, pero también queremos tocar temas que nos han, digamos que, contribuido en este tema de la construcción de la paz. Quiero decir que como todo en estos espacios, los espacios eclesiales son muy importantes. Estamos transmitiendo no solamente para Colombia, sino para otras partes del mundo. Y en ese sentido queremos empezar y dar a conocer varias cosas. La primera es que hoy es 30 de agosto. En el 2010, Naciones Unidas hace un llamado a los países que la conforman. En una resolución se solicita que se conforme o que se mire precisamente todas las muertes que han pasado en el mundo. Habían aumentado y se crea una resolución. En el 2011, el 30 de agosto, empieza a darse este día en conmemoración, por las víctimas de la desaparición forzada. En ese sentido, hoy como comunidad menonita, una iglesia histórica y una iglesia también que ha trabajado por más de 70 años con víctimas, más de 40 años con víctimas del conflicto. Y en ese sentido, hoy presentamos en nuestra calidad de invitados a la doctora Luz Marina Monzón, que hoy es nuestra invitada, a la doctora Adriana Arboleda y a nuestro compañero Freddy Morales. La doctora Luz Marina Monzón es la directora a nivel nacional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas de Desaparecidas, que es uno de los tres componentes que resultan después del acuerdo de paz. También está la JEP y también está la Comisión de la Verdad. La unidad de búsqueda, ya vamos a hablar de la comisión y vamos a hablar de la JEP, pero lo vamos a hacer dentro de 8 días porque creo que tenemos unos invitados también dentro de 8 días para que hablen precisamente qué es lo que se está haciendo ahí por las víctimas. En este caso, y hoy como se celebra, tenemos la oportunidad de hablar con la doctora Luz Marina, que muy humildemente nos ha querido acompañar hoy acá. Y también pues para todos y todas queremos decir que tenemos un gran sentido de patria, un gran sentido de tristeza por todo esto que ha pasado en los últimos días de las masacres. Y pues para dar un comienzo, quiero también mencionar a la doctora Adriana. Ella hace parte de la Corporación Jurídica Libertad. También es una mujer que ha acompañado varios procesos, no solamente aquí, sino en otras partes, y lógicamente tiene una experiencia y me honra también que esté acá. Freddy, pues muchos lo conocen. Freddy es uno de los activistas en el Oriente, donde él, a pesar de estar en una condición de sobreviviente o víctima, pues ha podido también desde su mirada construir procesos de construcción de paz y lógicamente también acompañar a otros y a otras en este caminar en la búsqueda de las personas también en condición de desaparecida. Doctora Luz Marina, muy buenas noches. Gracias por recibirnos hoy acá. Gracias por atendernos. Yo quiero empezar con una simple pregunta. Pues primero, pues un saludo para la teleaudiencia que nos está escuchando. Y la primera pregunta simplemente es, ¿qué es la unidad de búsqueda? Y algo clave es, ¿qué diferencia tiene con otros entes del Estado para que los pastores, las personas que nos están escuchando puedan
tener esa claridad y también podamos nosotros como iglesias ir y utilizar esa herramienta tan veraz y tan buena que es la unidad de búsqueda. Doctora Luz, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches a Adriana y a Freddy, mis colegas de este panel, que me honra mucho compartir este espacio. Es para mí un honor y de verdad compartirlo y poder estar con ustedes en este día de conmemoración. Así que lo hago con todo el gusto. ¿Qué es la unidad? La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre el decreto ley 589 del 2017 que organizó la unidad de búsqueda, dijo: por primera vez en Colombia se crea una institución del Estado para apoyar a las víctimas en su búsqueda, en la búsqueda de sus seres queridos y para obtener una respuesta frente a la suerte y el paradero de sus seres queridos. Esa es la unidad de búsqueda, una entidad humanitaria y extrajudicial, es decir, que no define responsabilidades ni penales ni disciplinarias de ninguna naturaleza sobre los que pudieron haber cometido la desaparición, y que apoya a las víctimas en la búsqueda. Entonces, su única tarea es buscar determinar cuál es la suerte y cuál es el paradero de los desaparecidos. Esa es la unidad de búsqueda, una entidad por primera vez establecida de manera independiente dentro del Estado para encargarse de la búsqueda de las víctimas de desaparición, cualquiera que sea el hecho que haya dado lugar a la desaparición, de manera humanitaria y extrajudicial. Y humanitaria significa que lo hace con las víctimas, pero en general lo humanitario está centrado en que la ruta o la intencionalidad es atender el sufrimiento de las víctimas y el sufrimiento de la persona que pueda estar desaparecida. Entonces, el centro de la unidad son las personas, tanto la de persona desaparecida como la persona que está buscando a esa persona desaparecida. Yo dejaría ahí, yo creo que estaría abierta a preguntas. Bueno, doctora Luz Marina, creo que es aprovechar también el espacio para decir cómo las víctimas, en este caso, cómo pueden hacer para, cuál sería el paso a paso que debería hacer una víctima para poder, digamos que, hacer valer esto que se creó después de los acuerdos, como es la unidad de búsqueda, y cuál sería esa ruta para poder dar a entender esto. Puede sonar muy pedagógico, pero desafortunadamente, como igual como la comisión, como mucha gente desconoce precisamente para qué se crean estas instituciones, y mucha gente no sabe. Yo conozco personas que no conocen de la unidad y son pastores y tienen en sus iglesias cantidad de personas que tienen personas desaparecidas y dicen, no, yo no sé, y yo no sé. Entonces, para estos pastores, para muchos y muchas que quieren de pronto buscar a su familiar desaparecido, ¿cuál sería la manera? Viniendo lógicamente de la persona que está a cargo a nivel nacional, que yo me imagino que hay unos componentes territoriales, hay unos componentes regionales, pero bajo su dirección, ¿cuál sería la ruta que cualquier persona pueda utilizar para poder llegar a hacer ese proceso? Bueno, lo primero que diré es que, y con esto conecto un poquito algo que me quedó por responder, la unidad de búsqueda entra a ser una institución de justicia transicional y por lo tanto con un periodo determinado de vigencia, que son 20 años. Pero antes de que existiera la unidad y aún existiendo la unidad, existe la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación la Fiscalía General de la Nación ha hecho la búsqueda en el marco del proceso judicial penal. Es decir, la ruta de las personas es presentar una denuncia penal que esclarezca si se cometió el delito o no, cuál es el responsable, y luego, si hay información, buscar al desaparecido. Esa es la lógica del proceso judicial penal.
La unidad de búsqueda, como mecanismo extrajudicial y humanitario, entra a ser una posibilidad adicional de las víctimas para acudir a una institución que se encargue exclusivamente de la búsqueda. Y en esto quiero ser muy clara, porque las personas siempre dicen, pero ¿cómo así? Si yo voy a la unidad a que busque a mi ser querido, ¿yo renuncio a mi derecho a la justicia? O sea, a saber quién lo hizo. No renuncia a su derecho a la justicia. Una víctima puede acudir a la unidad y pedirle que le apoyen la búsqueda, y la fiscalía deberá seguir la investigación penal para esclarecer quiénes son los responsables. ¿Cuál es el paso a paso? Y entonces esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia de los dos mandatos. ¿Cuál es el paso al paso? Las personas pueden o llamarnos por teléfono y decirnos: queremos que ustedes nos apoyen con la búsqueda de un ser querido, y decirnos a dónde quieren que nosotros podamos reunirnos para poder que nos den la información sobre la persona que quiere que se le apoye la búsqueda. La persona puede mandar un telegrama, un correo electrónico, perdón, un correo electrónico a la unidad, ahorita les doy los datos, y decir: mire, yo tengo un familiar desaparecido, se llama de tal forma, este es mi contacto, y también tomamos contacto con la persona. La persona puede enviar también en el correo electrónico, o llevar físicamente, si así lo prefiere, los documentos que tenga sobre la persona desaparecida y la información que crea que es importante. También puede hacerlo a través de nuestra página web, o puede hacerlo a través de nuestras redes. De hecho, muchas solicitudes las hemos recibido por esa vía. Y entonces, ¿qué pasa? No necesitan darnos toda la información en ese primer contacto. Ese primer contacto es para nosotros poder irlos a buscar. No necesitan tener toda la información para encontrar a la persona desaparecida, porque esa es la obligación nuestra. El Estado tiene la obligación de buscar a los desaparecidos, y la unidad tendrá que ser quien apoye que se cumpla con esa obligación. Entonces es muy importante esto. Entonces, bueno, después de que hacen el llamado, la solicitud, empezamos a hacer, bueno, eso es directamente la familia, pero la familia lo puede hacer también a través de una organización, o lo puede hacer a través de una persona en la que confíe y diga: yo tengo miedo, yo no quiero ir directamente. No hay problema. Pero hay otro elemento que también es importante, y es que las personas también pueden pedir confidencialidad sobre la búsqueda que están haciendo, porque la unidad tiene la posibilidad de recibir información confidencial, incluso la de los familiares. Porque ya sabemos, desgraciadamente, el conflicto armado sigue persistiendo en el territorio, y las víctimas muchas veces son amenazadas por buscar a sus seres queridos. La unidad tiene la posibilidad de guardar la confidencialidad sobre eso, o hacerlo a través de una organización. Entonces, a partir de esto, ¿nosotros qué hacemos? Metodológicamente, ¿cuál es la idea? La idea es, uno, empezar en el punto que las familias vayan en la búsqueda, no hacerlas volver a hacer lo mismo, sino tomar desde ese punto. Entonces, cuando nos entregan esa solicitud, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos una etapa que es acudir a distintas bases de datos que podrían orientarnos qué pasos se han dado en la búsqueda. Medicina Legal, CIRDEC, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Víctimas. En general, esas son las fuentes que nosotros consultamos una vez nos llega una solicitud, para definir qué tanto hay avanzado. Luego tenemos una reunión con las víctimas, y poder escuchar qué expectativas tiene, qué inquietudes tiene, porque la idea es que sean partícipes de la búsqueda. Ahora, metodológicamente, la unidad tiene unos planes de búsqueda. Y los planes de búsqueda son para asociar distintos casos, de manera que la búsqueda pueda ser más óptima en una región, en una zona, a través de distintas variables. Ese es como el paso a paso. No necesitan tener documentos firmados, ni tienen que tener documentos completos. Si tienen un pedacito de una hoja, que es lo único que les quedó después de trasegar tanto, nos sirve, porque por eso es extrajudicial. No están sometidos a ese estándar de la prueba, que si no tiene ciertas características nosotros podemos recibirlo.
vamos a hacer el análisis y a contrastar, pero las víctimas nos dan lo que tienen. Yo le contestaría así, Carlos, no sé si con esto le puedo hacer claridad a la pregunta. No, claro, me hace claridad y lógicamente pues creo que también le hace claridad a muchas personas que sienten miedo precisamente porque no entienden. Entiendo que la JEP, entiendo que la comisión está a 3 años, la JEP está creo que a 15, no sé si la unidad está a 20 o no sé a qué tiempo esté determinado. 20 años. 20 años, gracias. Pero entonces ahí me entra la pregunta sobre mucha gente no entiende qué quiere decir eso de extrajudicial, porque relacionan la unidad de búsqueda con, por ejemplo, lo que decías al principio, parafraseando un poco, lo que decías sobre el ir a denunciar o el ir a buscar. Entonces se encuentran con alguien de la unidad y creen que es, o de la fiscalía. Entonces, tener esas claridades ayudan también a que muchos y muchas podamos entender qué es cuando se dice qué es extrajudicialmente, sí. Entonces, le cuento, Carlos, que ese ha sido de las cosas más difíciles de explicar. Voy a ver si lo logro. ¿Qué es judicial? Judicial significa que hay un proceso y en el proceso hay partes. Una persona que está denunciando y una persona que es denunciada. Así uno no conozca quién es el autor, uno en principio quiere que le determinen quién es el responsable. Entonces, como el proceso judicial está en esa lógica, la información que entregue cualquier parte dentro del proceso tiene que ser prueba, tener las características de prueba, tener una firma, tener un juramento, tener unas características. ¿Por qué? Porque cuando determinen quién es el responsable va a tener un defensor. Y el defensor va a cuestionar la prueba que se entregó, la declaración, la denuncia, lo que se haya entregado. Ese es el proceso judicial. En la unidad, como no se determinan responsabilidades, pues no hay esa controversia. Luego, la información que se entrega no es prueba. No va a haber un defensor que va a entrar a controvertir la información que entregan los familiares. Nosotros vamos a hacer un análisis y una contrastación. Luego, por eso es extrajudicial. Porque además, la información que la unidad reciba o produzca no se constituye prueba en ningún proceso judicial, salvo los análisis forenses una vez se encuentra el cuerpo y la evidencia asociada al cuerpo, si encontramos un cuerpo. Yo no sé. No, muchas gracias, doctora Luz Marina, porque me está escribiendo precisamente John Fernando de Red de Paz, precisamente en este marco de la celebración del Mes por la Paz, también el padre Fabián de la Pastoral Social. Creo que estamos con la intención de lo sencillo y no de complicarnos. Hay veces lo complejo, dice Juan Pablo Ledra, no sé si lo has escuchado o lo conoces, que hay veces como que complejizamos todos los espacios y en ese sentido la idea es como decirle a la gente de la manera más sencilla para que la gente, ya sea el campesino, ya sea el que está en la esquina en un barrio, o ya sea la persona que no tenga una formación educativa, digamos que le ayude, o no sepa escribir, o no sepa leer, cómo poder en ese diálogo con el otro, con la otra, hablar. Y yo creo que es ahí donde también la invito, doctora Luz Marina, que tranquilamente pueda expresarlo de la manera más sencilla, porque me parece que verla sonreír también anima a que son mujeres que han caminado con un reconocimiento, con una historia, y que particularmente lo he visto. Creo que quiero relacionar, todavía no sigue la pregunta para la doctora Adriana, pero pensando un poquito en esa búsqueda y en eso, por ejemplo, yo vi unos videos de la escombrera que se hizo, que se llevó, me pareció sorprendente con la plata, con el dinero, con todo lo que había, que hayan buscado en los lugares equivocados y que no hayan dado con personas desaparecidas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Lógicamente, como dijo ahora doctora Luz Marina, yo siento que hay temor, hay miedo, hay cosas que, digamos que en la misma estructura, pues sabemos que del Estado son bastante complejas. Y ahí en ese sentido, creo que por eso es bueno aclarar
lo que decías hace un momento de cómo pedagógicamente decirle al otro, porque me parece, y a la otra, decirle de una manera muy sencilla cómo es el paso a paso, y viniendo de, digámoslo así, de la directriz, creo que eso nos ayuda un poco. Quiero hacerte otra pregunta como para que entremos más en calor en el sentido de la importancia de la unidad de búsqueda, porque en ese sentido creo que todos y todas, hablo de las iglesias y en este particular de las iglesias no católicas, ¿cómo sería el proceso cuando ya se encuentra una persona desaparecida? Entiendo que hay una relación con medicina legal, que creo que la he escuchado en muchos días, de lo que hace que usted me aceptó la invitación, para no equivocarme. He escuchado, he visto películas, me he interiorizado muchas cosas, lo mismo con la corporación, lo mismo con Freddy, para de pronto no equivocarme. Entonces, ¿qué hace la persona después? O sea, ¿cuál sería el paso de la unidad de búsqueda cuando encuentro una persona? Si yo soy el que tengo la persona desaparecida, la encuentro, yo les digo a ustedes, vamos a ir allá, ustedes van allá, ¿cuál sería el paso siguiente después de eso, doctora? Bueno, yo creo que acá es importante tener en cuenta lo siguiente, para ampliar un poco la comprensión de las posibilidades de la unidad. Aunque la unidad tiene solo competencia para personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, es decir, del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás. No por ejemplo, las desapariciones de este momento no son competencia de la unidad, porque en este momento las desapariciones de este momento son de competencia de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo de justicia transicional. Los mecanismos de justicia transicional dan cuenta del pasado. Y aunque desgraciadamente la desaparición no es un hecho del pasado y tenemos que apostarle para que sea un hecho del pasado, pues nosotros conocemos de las desapariciones en el contexto del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. Pero la unidad tiene 3 posibilidades de apoyar la búsqueda. Dirigiendo la búsqueda, es decir, empieza desde el principio hasta que termine, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal en la parte de análisis forense e identificación, y luego termina con la entrega que hace la unidad. O la unidad puede coordinar y contribuir a acciones humanitarias que permitan a los familiares saber cuál fue la suerte y cuál es el paradero de sus seres queridos. ¿Esto qué significa? Y ya lo hemos hecho. Que, por ejemplo, la persona viene haciendo la búsqueda de años, como casi siempre a las mujeres les ha tocado décadas buscar. Y resulta que la fiscalía ya ha hecho una exhumación. No, la familia no sabe qué pasó. La unidad puede apoyar para el impulso de la identificación. En su relacionamiento con el Instituto de Medicina Legal, hace una interlocución para agilizar la identificación y para agilizar la entrega. Y entonces esa es una oportunidad, una posibilidad. Nosotros hasta en estos 2 años de existencia que tenemos, hemos contribuido a la entrega de 6, pues hemos contribuido a 6 actos de entrega digna. Una de ellas con varias personas que fueron las víctimas de Bojayá, una de las partes de entrega de Bojayá. Entonces, pero ahí nosotros no estábamos dirigiendo la entrega, la fiscalía la venía haciendo, pero se necesitaba un apoyo para poder esa entrega. Nosotros podemos, ya la FAM sabe que ya lo identificaron, pero la fiscalía no ha programado la entrega, etcétera, etcétera. Nosotros podemos apoyar la entrega de esa para que se agilice. Entonces, estas son oportunidades, o sea, no es como que yo ya sé, ya lo tiene la fiscalía y entonces ya no puedo hacer nada, no, nosotros podríamos apoyar. Entonces, yo creo que eso es importante de tenerlo presente porque son distintas oportunidades que se abren para las víctimas. Entonces, ahora, si nosotros estamos haciendo la búsqueda y ya determinamos con la información que hay una hipótesis del lugar donde pueden encontrarse las personas, la unidad tiene un equipo forense que puede ir y recuperar los cuerpos.
Al recuperarlos, se los debe entregar al Instituto de Medicina Legal, instituto con el cual firmamos recientemente un convenio justamente para recibir muestras y para entregar cuerpos y para acceder a información del instituto. Es un convenio muy valioso porque nos da como el marco para ese relacionamiento y ese apoyo que necesitamos. Entonces, la unidad recupera los cuerpos y se los entrega a medicina legal y le hace un proceso de seguimiento al proceso de identificación. Entonces está pendiente si, por ejemplo, no hay muestras, porque no tengo presente esto. Insisto en esto porque es que creo que ahí es donde a veces las frustraciones se incrementan. Encontrar un cuerpo es importante para encontrar los desaparecidos, pero un identifica. Y para identificar un cuerpo tenemos que tener información. Es decir, tiene que haber información en las bases de datos para poder cruzar la información del cuerpo con la información de la familia y poder encontrar, ya identificarlo. Entonces, no sé, ese es el paso que nosotros seguimos. Entonces, luego de que lo identifican, nosotros hacemos una entrega digna y en las condiciones y con los enfoques diferenciales y costumbres y necesidades particulares que tenga la familia. Ese es como el paso a paso. Gracias, doctora Luz Marina. Viene una pregunta un poquito más de nivel yo creo que no es de nivel personal, o sea, en el sentido de lo que se ha conformado para organizar o para caminar con las víctimas. Hay una estadística más o menos que dice que hay 120.000 desaparecidos en Colombia, o sea, eso quiere decir que nosotros somos un país donde reunimos los desaparecidos de otros conflictos como el de Argentina, como el de Perú, como el de Paraguay, bueno, el de Chile, o sea, todos ellos juntos, no, mejor dicho, nosotros los pasamos. La pregunta es sencilla, ¿cómo visiona la unidad de búsqueda poder llegar a pensar en dar con lo que dice la estadística, que son más o menos 120.000 desaparecidos? O sea, eso es un trabajo a 20 años, un trabajo titánico, diría yo. ¿Cómo, doctora Luz Marina, usted se visiona eso? Porque yo creo que no hay una respuesta en este momento. Yo creo que eso se construye, ¿no? Con la visión suya, con lo que usted ha planteado, con la dirección. ¿Cómo aquí me dice alguien en el chat que felicita a cada respuesta que ha dado, porque eso ha ilustrado, vuelvo y digo, acá están conectadas las madres de la 13, las que han luchado y las que, como dice el versículo en la Biblia, que la fe mueve montañas, y creo que Adriana lo sabe, la doctora Adriana, perdón, la fe sí movió montañas, entonces, porque movieron esa montaña. Y ahí, doctora, pues la dejo con la pregunta. Bueno, la primera montaña que movieron fue haber persistido tanto que hoy tienen un mecanismo para buscar a sus seres queridos. Porque este mecanismo es una institución del Estado, pero es un resultado de la lucha de las víctimas, por demostrar que las respuestas eran insuficientes, que eran desgastantes, que habían procedimientos que no les permitían tener un proceso de búsqueda digno, respetuoso, humano. Bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Miren, claro, esta cifra supera cualquier cifra del continente. Creo que México ya está llegando, desgraciadamente, a un número también horroroso de más de 70.000 personas desaparecidas, pero el conflicto son 5 décadas, por lo menos, de desapariciones. O sea, 5 décadas dentro de las cuales el Estado no ha dado respuestas. Yo no creo que 20 años vaya a dar las respuestas de esas 120.000 personas o más. Pero sí que puede hacer la unidad y está en ese compromiso. Puede desarrollar metodologías que hagan óptima la búsqueda, que hagan seria la búsqueda, que tengan una ruta y no sean como a veces como inciertas las acciones que se desarrollan. Pero además la unidad le apuesta a algo que es
articular los distintos esfuerzos del Estado, las distintas herramientas del Estado, la distinta información del Estado para por fin lograr algo que es el primer objetivo estratégico del Plan Nacional de Búsqueda, y es centralizar, actualizar y hacer confiable la información, completa la información que nos permite encontrar los desaparecidos. En este país hay mucha información en las distintas instituciones del Estado, y la sociedad civil ha venido haciendo un trabajo enorme por también recoger información y apoyar la búsqueda de información, pero la información no se comunica, es decir, no se relaciona, no se consolida, y por eso el Plan Nacional de Búsqueda le apunta a eso. ¿Qué es lo que nosotros esperamos lograr, Carlos? Que la búsqueda sea un compromiso del Estado, seriamente, para cumplir con su responsabilidad, pero que también sea una responsabilidad que se asuma por toda la sociedad. Y de todas las sociedades, todas las medios, los distintos poderes, los distintos actores sociales relevantes y la sociedad en general. La búsqueda la búsqueda y encontrar, sobre todo encontrar a los desaparecidos, es un compromiso que debemos asumir todos, estemos donde estemos, sin perjuicio de que esta sea la responsabilidad del Estado. Pero yo creo que es importante, en la medida en que esto se asuma como un propósito, un pacto nacional, ético, moral, jurídico, social, de que tenemos no solamente que buscarlos, sino encontrarlos, yo creo que podemos avanzar bastante, porque yo creo que la parte de la falta de respuesta también es la indiferencia. Se ha pensado que los desaparecidos son solo de los familiares, ¿no? Los desaparecidos no son solo de los familiares, es de esta sociedad. Y yo creo que es importante hacernos cargo de esto seriamente. El micrófono, pues. Sí, siento que la tecnología me atropella. No, mentira, siento que fue muy grande la respuesta. Estaba diciendo que han quedado muy conformes. Creo que mi idea también viene de algo que viví y tiene que ver con el llevar a pastores y a líderes eclesiales a la Comisión de la Verdad para que dieran su testimonio y a través de ese testimonio pudieran visibilizar las personas que, bueno, que se fueron víctimas en el conflicto desde sus regiones, porque pues mucha gente yo creo que desconoce que en muchas comunidades evangélicas mataron pastores, mataron líderes, precisamente más que por seguir a Jesús, el tema del servicio, de la ayuda y del estar en medio del conflicto. Quiero darle paso para ahora seguir con la doctora Luz Marina, la doctora Adriana, y quiero empezar ya escuchando a la doctora Luz Marina diciendo todo lo que va a hacer y lo que es y cómo se conforma y de dónde viene la unidad de búsqueda. Es precisamente, bueno, cómo ha sido la experiencia de la Corporación Jurídica Libertad para acompañar precisamente a las víctimas de esta desaparición forzada. Y también, pues yo sí quiero como andar en eso que vi en el video, porque me pareció sorprendente lo después que vi y que me di cuenta, pues en una sociedad solamente eso pasa acá, que lleguen a buscar a un sitio y busquen en otro y no encuentren nada, ¿no? Pero ¿cómo fue esa experiencia? Quisiera, pues si nos puede contar, pero ¿cómo ha sido ese caminar con las víctimas desde la corporación? Ya hablamos de lo institucional y de la veracidad y el resultado del buen resultado del punto 5 de los acuerdos que fueron las víctimas y todo lo que evocó el mover en Colombia o mover la sociedad para que las víctimas tuvieran ese derecho a crear una institución como la unidad de búsqueda para poder encontrar a sus seres queridos. Doctora Adriana. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches a Luz Marina, Fred, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Yo, como sé que aquí hay personas que vienen del mundo eclesial, del mundo de las iglesias,
Entonces aquí tenemos unos altarcitos, yo se los quería compartir porque hace parte de la experiencia. Yo invité a Carlos, a Luz Marina y a Freddy que prendieran la velita antes de que empezáramos. Allá atrás la tiene Luz Marina, Freddy creo que por ahí también. Y las invito y los invito a los que nos están escuchando esta noche que lo hagan también, porque hoy 30 de agosto que conmemoramos el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, también es muy importante resaltar la lucha y la persistencia de los familiares, especialmente de las mujeres. Entonces, es una velita por las víctimas, por su memoria, pero también por la resistencia y por la esperanza. Esto es muy importante y ahorita Carlos lo decía cuando iniciamos, hay un evento hoy que han motivado a los jóvenes de este país, de un canto por Colombia, porque es que no nos podemos resignar a que la muerte sea la que oriente nuestras vidas, ¿cierto? Y en otro diálogo que teníamos hoy en la mañana, Luz Marina decía que hay que hacer un pacto por la vida y por buscar todos y todas a los desaparecidos. Eso que estoy diciendo es lo que, por ejemplo, la corporación viene haciendo hace algunos años, no porque seamos ni los más expertos ni los únicos, sino porque pues las víctimas nos han movido, Carlos. Esto es muy importante, vean, en este país y en el resto del mundo, porque por desgracia las desapariciones forzadas se dan en todo este planeta, pero aquí, tú lo decías ahorita y lo reiteraba Luz Marina, lo han vivido Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, en todas partes se ha visto. Pero si hay alguna característica en todas partes, es que quienes buscan son los familiares. Es una desgracia. Luz Marina lo dijo ahorita en su exposición como 3 o 4 veces, la responsabilidad es del Estado. Pero las personas que buscan son los familiares y seguramente ahorita Freddy nos hablará también de eso, sobre todo las madres, sobre todo las esposas y las hijas. Y entonces, cuando hay ese imperativo ético de ver tantas personas a tu lado que te están enseñando, si nosotros que somos una organización de derechos humanos no vemos eso como una responsabilidad ética, entonces, ¿qué más nos queda, cierto? Eso fue un poco lo que pasó en la corporación. Nosotros somos una organización de derechos humanos y desde tiempo atrás acompañábamos en eso de la promoción y la defensa de los derechos humanos, y en esos ires y venires nos encontramos con mujeres en la Comuna 13 que nos empezaron a contar las historias de sus seres queridos, a decirnos, mire, mi hijo se lo llevaron, a mi esposo lo detuvieron, sabemos que a mi familiar un día salió para el trabajo y no volvió. Y de uno en uno empezaron a sumar y empezamos a documentar esos casos y nos fuimos dando cuenta de esa tragedia tan terrible que hoy tenemos una base de datos que estamos depurando justo con la unidad de búsqueda de 459 personas. O sea, piensen ustedes, no sé, piensen en el estadio, en el Campino, piensen en el Atanasio Girardot, es una de sus tribunas completamente llenas, serían solo personas de la Comuna 13, y estamos hablando solo de una comuna de Medellín donde hay 16 comunas. Entonces, pues digamos que las víctimas nos empezaron a motivar, a mover, digamos que con su testimonio hicieron que nosotros viéramos que era importante acompañarlas, y pues empezamos como les decía, a documentar los casos, a acercarnos, a denunciar. Diseñamos una campaña que ahorita me imagino que fue la que viste, Carlos, que se llamó Escarbando la Verdad, Desenterrando la Justicia, que era esa montaña de decir, bueno, todo el mundo decía que en una escombrera donde llevan los restos de basura que salen de la construcción de toda la ciudad, allá llevaban a los familiares. Y pues empezamos a buscarlos y a ver qué podíamos hacer, acudiendo como esa ruta que Luz Marina decía ahorita, esa fue la que hicimos con los familiares.
o recuperar con ellos, de ir a la fiscalía, de ir a medicina legal, de armar una base de datos, de empezar a recoger los testimonios, a llenar una ficha. Eso es un trabajo que hacemos mancomunada entre nosotros, las organizaciones, con los familiares, en un trabajo que no es solamente jurídico, y eso lo tengo que dejar muy claro. Esto es un trabajo de muchas personas, de psicólogos, de antropólogos, de abogados y de gente del común. O sea, con nosotros en el Movimiento Nacional de Víctimas trabajan obreros, desde profesionales con sus carreras, sus posgrados y sus doctorados, hasta la mamá que es ama de casa, o el obrero que busca a su ser querido, y todos y todas juntamos un esfuerzo para eso, sabiendo, Carlos, que es muy difícil encontrarlos, y eso es parte de lo que nos hemos encontrado. Cuando fuimos a la escombrera, mucha gente nos rechazó y dijo, bueno, pero ¿para qué van a gastar tanta plata allá? ¿Para qué más? Incluso yo recuerdo que nos dijeron, hasta una vez un delegado de la embajada de Alemania nos dijo, ¿y no sería más bien que ustedes cogieran toda esa plata y la repartieran en partes iguales y le dieran a la familia para que arreglara sus casas? Y pues, pero, y seguro, y no lo hacía de mala voluntad, era un poco la visión que él tiene de la inversión económica frente a la realidad de que no encontramos a nadie en esa vez que buscamos en la escombrera. Y es que, pues, doña Fabiola Lalinde, no sé, una señora que ha buscado a su hijo y que es un ejemplo para nosotras, los defensores de derechos humanos y los familiares en este país, decía una frase muy linda, es, a los desaparecidos hay que buscarlos toda la vida, así no los encontremos. Es un llamado a la ética, decir, estamos buscando seres humanos. O sea, yo las invito y los invito, no sé si un momento, a cerrar los ojos y pensar, ¿qué harían ustedes si el ser que más aman un día simplemente no llega a la casa, no llega al hogar, y pasan las horas y pasan los días y pasan los meses y no sabes qué pasó con esa persona? Esa es la desaparición forzada. Es la angustia de cada minuto de no saber qué pasó, porque las familiares siempre dicen eso, es que cuando a mí un familiar lo matan, pues yo al menos hago un entierro, ¿cierto? Pero aquí es no saber qué pasó. Por eso, más allá de los costos económicos, de lo difícil que es, porque es muy difícil, y Luz Marina lo está diciendo, es encontrar a los desaparecidos, es como el dicho, buscar una aguja en un pajar, es muy difícil, pero ese es el desafío ético, y creo que ahí ustedes, que son hombres y mujeres de fe, creo que nos pueden entender muy bien lo que Luz Marina y yo estamos diciendo, es la fe la que nos tiene que mover eso, la certeza de que por más difícil que sea, tenemos que seguir haciendo todo lo posible. Esa es, Carlos, la labor que nosotros hacemos, de acompañar a los familiares que, como digo, son las que nos dan ejemplo todos los días para persistir y para buscarlos. Gracias. Otra vez el micrófono. No. No, gracias, gracias, doctora Adriana. Quiero comentar varias cosas, 3 cositas pequeñas. Creo que me hace acordar a una historia que enseguida se las va a compartir, pero también quiero mencionar, doctora Adriana, que usted dijo algo muy importante que tiene que ver con algo que dice un profesor que he tenido por muchos años, que es Juan Pablo Lera, en este tema de construcción de paz y transformación de conflictos, es el trabajo en equipo, pero no solamente el equipo del de nosotros, de la organización o de la iglesia, sino del equipo más amplio, o sea, del otro, de la otra, del viejito, de la viejita, del que vende chicles, del que no vende chicles, o sea, todos conformamos un espacio donde podemos ayudar, y ahí es donde yo creo que empieza una construcción colectiva, y esa construcción colectiva es donde creo que llega a dar un resultado, que fue el resultado, y agradezco ese ejemplo, sin ponerme sentimental, pero sí agradezco el ejemplo que me da de decir que no fueron ustedes. Creo que una de las cosas que dice Juan Pablo, y yo también creo en eso, es precisamente la fragmentación que hay entre muchas organizaciones para poder construir procesos de construcción de paz. Entonces, cada uno hace lo suyo, y precisamente, por ejemplo, el ejemplo de Medellín este mes ha sido bastante único. Lo digo yo porque son más de 50 organizaciones, incluyendo evangélicos y católicos, que sería lo fuerte aquí, digo yo, y otra serie de organizaciones
y también la gobernación y la alcaldía. Creo que celebro eso. Y quería mencionar una historia que yo no sé si la doctora Luz Marina, yo me imagino que la conoce, y quiero decirle que yo hice parte de esa historia porque si no me quiero ir sin contárselas. Había una señora en un comedor donde yo duré como 9 años trabajando, prestando un servicio. Yo soy de formación teólogo y tengo una especialización en ética y estoy haciendo una maestría en paz. Pero pues mi vocación y mi llamado ha estado al servicio de la gente. Pues puede estar, yo no sé, la gente dice que está uno muy loco, pero así como cuando la escucho decir de fe, pues hablo precisamente de eso. Y a esta señora le decían Blancanieves y los 7 enanitos. Yo crié esos 7 niños en el comedor. Y yo creo que Luz Marina, la doctora Luz Marina, perdón, se va a dar cuenta quiénes son los 7 enanitos. Esta señora se llama Blanca. Ella fue una líder de la Dorada Putumayo. Ella iba con sus 4 hijas, sus 7 niños. Se llevaron sus 4 hijas. La dejaron con sus 7 niñas, 7 niños. Y después de 15 años, le devolvieron, creo que Justicia y Paz, le devolvieron sus 4 hijas en unas fosas comunes. Ella no era del Putumayo, ella era del Huila. Pero yo vi crecer a esos 7 niños. Yo les di de comer. Yo los vi crecer. Creo que ahí está lo que dice la doctora Adriana, es humanizarnos. Y traigo esta historia porque creo que mi esperanza, como la de muchos, y como dicen acá los de los combatientes que están también en línea, esa es la esperanza, de que podamos contribuir a la verdad, pero también podamos contribuir a generar esos espacios donde los familiares puedan encontrar a sus seres queridos. Porque a esta señora la tuvieron volteando por todo el mundo, la llevaban de un lado para otro, pero nadie pudo hasta que en algún momento alguien le dijo, el señor está allá en la cárcel, se fue allá a la cárcel, la señora le dijo, mire, yo lo perdono, yo no tengo ningún problema, yo lo quiero a usted, si quiere me le arrodillo, lo que usted quiera, devuélvame mis 4 hijos. Y se las devolvió. Y allá fueron, abrieron las fosas y le entregaron. Creo que es lo mismo que hace la unidad de búsqueda. Y en ese sentido yo siento que esa es la esperanza para muchos y muchas. Y quiero cerrar ahí para darle el paso a Freddy y decirle, Freddy, hombre, usted que ha sido un promotor de la construcción de paz y más me sorprende desde que lo conozco en este espacio de reconciliación con responsables, que también ha sufrido y ha sido víctima de tener personas cercanas desaparecidas. ¿Qué nos puede contar desde el acompañamiento, pero también de su ser como sobreviviente a este tipo de hechos de lesa humanidad? Bueno, deseo iniciar agradeciendo por este espacio, diálogos constructivos en este día tan especial, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, manifestando mi profunda admiración y solidaridad, en especial con todas las madres que han vivido la desaparición forzada de sus hijos e hijas. Mi mayor reconocimiento en el trabajo arduo que han emprendido las madres de la Candelaria, las familias de la vereda La Esperanza, una de las veredas del municipio del Carmen de Iboral, en la subregión del oriente antioqueño, quienes han vivido en carne propia la persecución, el rechazo, la indiferencia, las amenazas y desaparición forzada de sus seres queridos. De la misma manera, reconozco el trabajo de muchas mujeres y familias de otros lugares de Colombia que siguen buscando a sus seres queridos. Para esas mujeres y familias supervivientes, toda mi admiración y profunda solidaridad en este día. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a la doctora Luz Marina Monzón, directora general de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia. Un saludo muy especial para Adriana Arboleda Betancourt, defensora de derechos humanos y coordinadora del programa de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad. Y a Carlos,
agradecerle por facilitar este espacio, diálogos constructivos. Mil gracias, y a todos los que están allí pendientes de esa transmisión. Contarles un poco mi lugar como activista social en el acompañamiento a las víctimas sobrevivientes hace más de 12 años en algunos departamentos como Antioquia, Nariño, Cauca y Caquetá, a partir de un modelo de acompañamiento psicosocial y la creación de iniciativas de memoria que han aportado los procesos para la verdad en el país, pero sobre todo para la región del oriente antioqueño. Contarles un poco que soy maestro en la práctica de teatro-pedagogía, en su aporte a la construcción de la paz, a la memoria colectiva e histórica, mediante el trabajo artístico teatral con niños, jóvenes y mujeres en contextos de violencia, desaparición forzada, desplazamiento forzado y vulneración de los derechos humanos. Mi formación me ha permitido profundizar en algunos de los episodios de barbarie, en la reconstrucción de los hitos significativos que han tenido que vivir las familias que han pasado por el flagelo de la desaparición forzada. Y a partir de los contextos y situaciones, hemos construido nuestras propias obras teatrales que han contribuido a dignificar y a resignificar a las víctimas sobrevivientes de este país. Gracias, Freddy. Pues bueno, bastante corto, diría yo, pero pues bueno, así como en su presentación ese día en este espacio de reconciliación con los responsables, que fue bastante grata y profunda, le agradezco, hermano, por alzar esta voz. Me están preguntando en el chat para la doctora Luz Marina si nos puede ayudar a entender un poco o por conocimiento, digamos, para otros y otras, ¿cómo va a ser esta articulación, preguntan, de ustedes con la Fiscalía? Y en ese sentido, para dejar claro cuál sería la metodología, porque pues se entiende, o los que saben, o los que no conocen, más bien diría, de la unidad, tienden a tener estos pensamientos, digamos que diferentes. Entonces, ¿cómo sería esa articulación de ustedes con ellos? Bueno, Carlos, yo les diría lo siguiente, que la articulación ya se la estamos haciendo y esa articulación nos llevó a firmar un convenio el año pasado, un convenio que tiene el objetivo de poder acceder a la información que tiene la Fiscalía que pueda ser útil para la búsqueda y encuentro de los desaparecidos. A partir de ese convenio, hemos venido desarrollando como otras actividades que han salido a partir del relacionamiento. Entonces tenemos una mesa técnica a la cual llevamos esa mesa técnica está constituida principalmente por el GRUVE, que como lo saben ustedes, o bueno, no sé si lo saben, pero es el grupo que se creó en la Fiscalía General de la Nación para buscar a los desaparecidos a partir de órdenes judiciales que se dan para buscarlos. Este es un grupo que ha ido consolidando mucha experiencia en este trabajo forense, investigativo para encontrar a los desaparecidos. Entonces tenemos esa mesa técnica con el GRUVE y con los fiscales que tienen los diferentes casos que a nosotros nos llegan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recibimos una solicitud de búsqueda o varias solicitudes de búsqueda y en la solicitud nos dice que la Fiscalía tiene la investigación. Entonces, lo primero que debemos hacer es hablar con la Fiscalía, o lo primero no, una de las cosas que debemos hacer es hablar con la Fiscalía para poder definir claramente cuál es el estado en que se encuentra esa búsqueda. ¿Está avanzada? ¿No está avanzada? ¿Están a punto de ir a hacer una exhumación? ¿Han hecho ya exhumaciones? Es decir, poder establecer exactamente en qué estado se encuentra esa búsqueda en el proceso judicial. A partir de eso, en esa mesa técnica, nosotros acordamos con la Fiscalía, por ejemplo, ellos nos pueden decir algo así, les estoy hablando de la experiencia que ya hemos tenido. La Fiscalía nos dice, mire, nosotros hemos ido tratando de
encontrar, pero no los hemos encontrado, y lo que pasa es que nosotros no hemos podido tener información de la familia, por ejemplo. Entonces nosotros podemos observar qué es la información que puede ayudar a impulsar la búsqueda y entonces vamos, mira, a aportar necesario para esa búsqueda, si es que la fiscalía ya está en un trabajo avanzado de la búsqueda. Si la fiscalía no ha hecho ninguna búsqueda o ya ha intentado tanto que ya dice, mire, yo ya no tengo más que hacer porque ya lo que yo hice, lo que podía hacer, ya lo hice, entonces acordamos que la búsqueda la continúa la unidad. Todo esto que les estoy contando es lo que hemos hecho ya, no lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí acordamos un poco si nosotros vamos a coordinar, si nosotros vamos a dirigir la búsqueda o si nosotros vamos a contribuir a esa búsqueda. Es una mesa técnica para acordar eso. Lo otro que con lo que venimos articulándonos con la Fiscalía es el acceso a información. Tenemos solicitudes y entonces queremos saber si la Fiscalía tiene algún tipo de información que nos apoya a nosotros en la construcción del plan de búsqueda en relación con un grupo de solicitudes de búsqueda. Y ahí hemos identificado, y este es el último paso que empezamos el año pasado, en noviembre, y es que hemos identificado que la Fiscalía tiene un número muy importante de expedientes sin sistematizar, que son del conflicto armado. ¿Qué pasa? Que un expediente no esté sistematizado, que si uno pide información y lo buscan en las bases de datos no aparece. Y toda la información se busca en las bases de datos. Entonces lo que estamos haciendo es con unos equipos contratados por la unidad, sistematizando los expedientes que tienen que ver con el conflicto armado y que pueden tener información relevante para la búsqueda. Empezamos con una prueba piloto en Nariño y en Norte de Santander, y estamos avanzando en la sistematización de estos expedientes y haciendo una base de datos también nuestra de esa información. Esa es la articulación que estamos teniendo. Y hemos coordinado también entregas dignas con la Fiscalía. Muchas gracias, doctora Luz. Como otra pregunta que está haciendo el público es precisamente algo que tiene que ver con los territorios. ¿Cómo piensa la unidad de búsqueda trabajar, por ejemplo, en los territorios, en la búsqueda en los territorios donde están estas disputas entre grupos al margen de la ley? ¿Cuál sería, o sea, creo que pues puede ser que uno se imagine que pues habrán protección, el ejército, la policía, pero ¿cómo ustedes lo han mirado para llegar? No. Por eso uno se imagina. Mire, gracias. Pero buena la pregunta. ¿Saben por qué? Porque quizás uno de los retos importantes, yo no sé, pues uno de los retos a mí me parece bien importante en términos de cultura institucional, de estructura del Estado, es pensarse una institución humanitaria que hace esta tarea. Entonces, ¿qué implica ser una institución humanitaria? Que tiene que garantizar unos principios humanitarios que le permitan hacer su trabajo en territorios y zonas con presencia de grupos armados. Entonces, nosotros tenemos que actuar en todo momento bajo principios de imparcialidad, de independencia, de neutralidad y de humanidad. Por eso nuestros chalecos para identificarnos en el territorio es con chalecos blancos. Y tenemos una bandera que dice misión humanitaria, para que nadie, entonces ¿eso qué significa? Que no nos vamos a acompañar de fuerza pública. En principio no vamos a utilizar la fuerza pública, y de hecho el decreto que dice, cuando la unidad lo considere necesario, acudirá al apoyo de la fuerza pública. Es decir, es el último recurso. No es el primer recurso como en la Fiscalía, sino es el último recurso. ¿Por qué? Porque tenemos que generar la credibilidad en todo el territorio de que nosotros hacemos es una labor humanitaria. Entonces, lo mismo, hagan de cuenta en la CICR en el mundo, cuando interviene dentro de contextos de guerra o conflicto armado. Nosotros tenemos que generar esa imagen, pero no solamente la imagen, sino la conducta que implica que nosotros actuamos bajo principios humanitarios. Entonces, nosotros tenemos presencia en territorio como Tumaco.
tenemos presencia en el Popayán, que la idea es que cubra toda esa zona del Cauca que está terrible. Tenemos un equipo en norte de Santander y tiene que ir al Catatumbo. Entonces, todo esto es Arauca. Entonces, ese es el criterio. No, muchas gracias por la ilustración. Creo que eso anima, eso hace comprender también cuál es la manera, cuál va a ser la relación con la sociedad. Y lo siento, cuando la escuchaba decía, pero esto más es del orden humanitario. Entonces, cuando hablamos del orden humanitario, eso lógicamente quita el gran sesgo de la visión institucional que se tiene como ente judicial, por ejemplo, la Fiscalía. Pero cuando se dice que es extrajudicial y que más es como digamos que un acompañante y digamos que un caminador con los otros y las otras, sí. Entonces uno se le viene a la mente, alguien me decía, entonces todos somos unidad de búsqueda, porque lo que yo entendía... Uy, y lo buenísimo, que, buenísimo. Sí, lo que entendí, me gusta ese lema. Sí, todos somos unidad de búsqueda, porque entonces lo que yo entiendo también con la doctora Adriana, lo que mencionó y también mencionaba también Freddy, es que no se camina solo, se camina con todos otros y con otras, pero es la primera vez que escucho a una institución decir precisamente, es que espere un momentico, es que usted también hace parte de esto y venga pues y vamos y caminemos y digamos a ver cómo es pues para poder conseguir el dar con esa persona desaparecida. Entonces ahí viene la pregunta para la doctora Adriana, pues que va a ser un poquito, no sé si fuerte, pero yo digo fuerte en el sentido de la ilustración que nos puede dar para ayudarnos a entender, más que todas las iglesias. Es que yo creo que las iglesias juegan un papel, como ustedes lo saben, más o menos son 10 millones de cristianos no católicos que hay en Colombia, y en Medellín predomina últimamente bastante este tema. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de la escombrera? ¿Cómo fue la experiencia de la escombrera? Creo que ahí hubo una apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ustedes también hicieron y pues creo que se ganaron, y siento que, pues bueno, eso no lo sabe mucha gente. Por lo menos, no sé, me gustaría como que nos pudiera compartir eso para que la gente también entienda un poquito la dinámica en la que también nos podemos mover a son de ayudar a construir. Lógicamente, lo que nos dijo la doctora Luz Marina ya nos dejó claro un derrotero de que esto no es como lo otro, si lo se puede decir así. Esto es algo totalmente diferente, una visión diferente. Doctora Adriana. Gracias, Carlos. Es que, pues lo que acaba de decir Luz Marina es muy importante porque tiene que ver con un derecho fundamental de los familiares y es encontrar a sus seres queridos. Entonces, si bien el derecho a la justicia es fundamental, el derecho a la verdad es fundamental, en el caso de las desapariciones forzadas, el derecho principal para las familias es poder localizar a sus seres queridos, a sus familiares y devolverlos al seno de su hogar, preferiblemente vivos. Eso es una cosa muy importante. Aquí no estamos buscando muertos ni estamos buscando restos, estamos buscando personas. Desafortunadamente algunas veces esas personas las vamos a encontrar muertas y seguramente no identificadas, pero estamos buscando seres humanos. Y en ese sentido se vuelve muy importante la información. Todo lo que podamos saber sobre esa víctima. Entonces ahí, ya que me preguntas y empiezo por ahí antes de hablar de la escombrera, el papel que juegan, por ejemplo, las iglesias es qué información pueden tener de mucho tipo, Carlos. Piensa, por ejemplo, que las iglesias, en muchos casos, sobre todo las iglesias católicas, aunque a veces también algunas iglesias protestantes, manejan los cementerios. En Dabeiba, por ejemplo, que ustedes saben que han escuchado mucho, me imagino desde el año pasado el caso de Dabeiba, nosotros solicitamos la corporación jurídica junto con el MOVICE, solicitamos la protección de 6 cementerios en el municipio de Dabeiba, y uno de esos cementerios que ya se está interviniendo es el cementerio de las Mercedes, que es administrado por la Iglesia Católica, pero hay otro cementerio que es administrado por la Iglesia Presbiteriana, y así podemos poner muchos ejemplos en otros lados. Entonces,
cuando tú vas y hablas con el pastor o hablas con el párroco allá en una parroquia o en una iglesia, pueden haber documentos sobre una víctima, pueden tener los registros de personas que fueron inhumadas en ese sitio. Entonces, aunque creas que no, puedes tener una cantidad de información que se vuelve vital a la hora de encontrar e identificar a las personas desaparecidas. De hecho, pues ahorita creo que Luz Marina lo mencionó, yo ya no me acuerdo si fue en la mañana, Luz Marina. Se ha venido trabajando con párrocos para que entreguen la información, o en las iglesias, ustedes, ya sea en el culto dominical o en la Eucaristía, usted puede dar esta información, usted puede contarle a los feligreses que hay una unidad, que ustedes pueden entregar información, que quien tenga un familiar, ¡ay, se me quemó esto! Perdón. Ya. Quien tenga un familiar desaparecido puede acercarse a la unidad, o sea, un papelito en el tablero de la parroquia o de la iglesia con la dirección, con el teléfono de donde acudir si usted tiene un desaparecido, se vuelve muy importante. ¿Cómo? No le podemos... Entonces, en el caso de la escombrera, eso fue lo que hicimos. Como decía ahorita, nosotros hemos acudido, primero, una de las cosas que hemos hecho es fortalecer el proceso organizativo de las víctimas, porque todas las víctimas, como lo decía ahorita, los familiares buscan, pero juntarse es muy importante, y ahorita pues Luz Marina lo decía, y pues si no lo puede resaltar, es que buscar a los desaparecidos es muy importante, juntar procesos. Por ejemplo, en el caso de la Comuna 13, que estamos hablando de centenares de desaparecidos, va a ser muy difícil buscar uno por uno, pero si buscamos a todos los que fueron desaparecidos en periodos concretos, eso nos permite ubicar patrones, ubicar dinámicas de cómo se dieron, quiénes fueron los posibles autores, y eso juntar esa información puede ayudar a la búsqueda. Entonces eso, en la Comuna 13 existe una organización que se llama Mujeres Caminando por la Verdad. Nos juntamos con las hermanas Lauritas, la congregación de la Madre Laura, porque las mujeres iban allá a buscar a las religiosas, a las hermanas, sobre todo a una hermana, la hermana Rosa Cadavid, que trabaja con las víctimas. Entonces, si las familiares van y le cuentan a la hermana Rosa una información, esa información también termina sirviendo para el trabajo que hacemos jurídico, para el trabajo psicosocial. Y eso entonces, digamos, nos ha servido enormemente de fortalecer ese proceso organizativo, de juntar esos esfuerzos. Y luego, pues está también acudir a los distintos mecanismos. Entonces nosotros representamos a las víctimas en los procesos judiciales, porque antes de que existiera la unidad, pues es solo la fiscalía. Entonces las víctimas no saben cómo hacer, los funcionarios públicos no les explican bien. Entonces pues ahí es importante el papel que nosotros jugamos representando a las víctimas en esos escenarios judiciales. Y también, pues como dices, hemos acudido a escenarios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir que también ellos investiguen los casos y sobre todo que le exijan a las instituciones dar resultados. En Justicia y Paz pasó eso, es que el ejemplo que tú contabas ahorita, Carlos, es que en Justicia y Paz los paramilitares se comprometieron a dar información y algunos dijeron, sí, yo desaparecí personas, pero no basta decir yo desaparecí personas, sino que hay que dar la información de dónde están. Entonces ahí creo que eso es lo que nosotras hemos venido haciendo con las víctimas también. En el caso de la Comuna 13 y de la Escombrera, un tema muy importante ha sido sensibilizar a la ciudad sobre este tema. Es decir, que entiendan que todos podemos pedir, exigir que se busque a los desaparecidos. Entonces diseñamos campañas, hicimos actos públicos, hicimos plantones, tenemos las galerías de la memoria, en un esfuerzo, como decía ahorita al inicio, que es jurídico, que es psicosocial,
social, que es de comunicación, que es de sensibilización, para que todo eso sume a la hora digamos, de ir avanzando eficazmente en encontrar a las víctimas. Gracias, doctora Adriana. Yo creo que por el tiempo y para no quitarles, para ser exactos, porque empezamos tarde, yo sé que ustedes deben de estar supremamente cansadas y cansados. Quisiera cerrar con algo, con el acto. Carlos, No, ¿me sí está regalan bien, es 2 que yo segundos? ya se los voy a dar, claro, doctora Luz Marina, ¿cómo no va a ser? Pero quiero No, decirle algo. es por lo que está Listo. unido a lo Entonces, ya se que le voy a dar, pero Adrián. entonces ya se Sí, los voy señor. a dar, claro, lógicamente. Pero quiero invitarlas a algo después de que cada uno, es que me están diciendo y no se me pueden ir ustedes sin decir esto, ustedes como mujeres y el compañero Freddy también, es que me están diciendo que qué mensaje, yo creo que para mí creo que es lo más importante, acordándome de esta vela, qué mensaje ustedes como seres humanos, como personas, como directores de organizaciones, como testimonio, le pueden dar a las familias que buscan, las personas que han perdido o que están desaparecidas. ¿Qué mensaje ustedes le dejan hoy, que es el día? Creo que a mí ya me quedó claro cuál fue el mensaje y eso tiene que ver con mi vocación, pero también encuentro una vocación en ustedes muy clara y creo que eso me anima también. Entonces, ¿qué mensaje? Doctora Luz tiene la palabra, puede decir, tenemos tiempo. Yo más bien era por ser correcto con el tiempo, para no, pues por los problemas técnicos de Bogotá me tocó improvisar, pero eso suele pasarme y suelo siempre también tener la capacidad de solucionarlo. Entonces, en ese sentido, tienen el tiempo que ustedes dispongan de acá para adelante y cerramos. Yo no sé, yo quisiera que cerráramos a manera, no sé si de oración, pero de una oración dicha con sus palabras, que es lo que ustedes quisieran hacia futuro pensando en eso. Bueno, Carlos, yo voy a completar lo que está diciendo Adriana, porque me parece importante que lo sepan, sobre todo por el rol de ustedes dentro de las comunidades. Es que es muy potente el rol que ustedes tienen. Y para esta tarea, con mayor razón, como lo decía Adriana hace un momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha dispuesto, en el marco de las medidas cautelares, tanto de la Comuna 13 como del Cementerio del Universal, la recolección de muestras de familiares que tengan desaparecidos. Estamos trabajando coordinadamente con la Jurisdicción Especial y entonces la unidad está dirigiendo digamos, la identificación de un universo de familiares que puedan ofrecer información o muestras para análisis genéticos, que nos ayuden a tener información disponible para los cuerpos que puedan encontrarse y puedan identificarse. Entonces, quizás vamos a estar, tal vez Adriana va a estar diciéndoles a ustedes, pero estamos en esa tarea con la alcaldía, con medicina legal y con las organizaciones, por supuesto, ahí, el equipo territorial que se encuentra allí. Entonces, para que lo sepan, que vamos a estar en esto, ya se está haciendo. Bueno, yo qué digo, es que no me alcanzan las palabras Doctora Luz, pero para decir. yo te hago una pregunta que yo quiero hacerte para que no me pase lo que me pasó. Yo fui a un espacio y precisamente, digamos que hablé del derecho de que tienen las iglesias no católicas por escucharse. Y me dijeron que eso no era importante. Para usted como directora de la unidad de búsqueda y por lo que he escuchado de usted en este momento, para usted sí es importante no solamente escuchar a unos, porque hay veces la verdad, dice alguien de la comisión, uno de los magistrados decía, hay veces la verdad depende del que la traiga, y lo que he escuchado hoy de usted, doctora Luz Marina, es decir, es la verdad del campesino, es la verdad del muchacho de la esquina, es la verdad también del señor de la tienda en búsqueda. Yo puedo estar tranquilo y puedo generar en las iglesias un estado de conciencia en que se acerquen a la unidad
no para que los deleguen, sino más bien para que los animen, y no para que le pase lo que me pasó a mí cuando fui a mostrar 10 iglesias que querían ser incluidos y no lo fueron. Bueno, yo le voy a contestar de esta manera. Gracias, Carlos, por hacerme esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de los principios humanitarios, y los principios humanitarios pasan por la independencia y la imparcialidad, esos principios que indican que independientemente de quién sea la persona que acuda a la unidad, será escuchada y será buscada. Incluso no importa el lugar que haya tenido dentro del conflicto armado la persona. La unidad busca a personas desaparecidas forzadas, a secuestrados, a reclutados y a combatientes, sean ellos del Estado o sean de las guerrillas o de los paramilitares, porque al final el dolor es de sus familias, que no saben dónde están. Entonces, bajo ese mismo principio, nosotros escuchamos a todas las personas, cualquiera que sea su condición, en la historia que nos quiera contar, en la información que nos quiera dar, y no es su condición la que determina la credibilidad que nosotros le demos o la preponderancia en la escucha. La unidad escucha a todo el mundo, porque finalmente creo que parte de no escucharnos todos es lo que nos tiene en este proceso luchando por la paz, para que todos tengamos un lugar, con la voz, con la presencia, con la palabra. Y ese es mi mensaje. Gracias, doctora Luz María. Doctora Adriana. No, pues yo creo que hoy he pensado mucho en eso porque por lo de los jóvenes con un canto por Colombia, a mí me parece que es muy bonito que los chicos, las chicas de este país se hayan unido con una consigna que va más allá de cualquier discusión política y es la vida, ¿cierto? La vida por encima de todo. Este mes ha sido un mes muy duro para Colombia. Es un mes, los que trabajamos en derechos humanos, nos toca terriblemente, todos los días estamos contando muertos, estamos mirándolo de las masacres, solo es solamente este mes son alrededor de 9 masacres con 45 víctimas, pero pues en el año ya van otro tanto. Este año tenemos solamente este año alrededor de 400 nuevas desapariciones forzadas. Este año llevamos más de 150 líderes y lideresas asesinadas. Este año tenemos más pobres en este país producto de la pandemia. Entonces, pues uno se queda como sin esperanza, ¿cierto? Sin nada. Pero yo creo que cuando uno ve hoy fue un día bellísimo, ahora lo hablábamos con Luz Marina, es increíble, o sea, hoy las redes sociales están llenas de mensajes de solidaridad con las víctimas de desaparición forzada, hoy las redes están llenas de mensajes por la paz, por la vida, porque respetar el pensamiento crítico, la voz disidente, porque tenemos que juntarnos para transformar este país. Yo creo que si me piden una oración es esa, es la posibilidad de decirnos tenemos que juntar todas y todas primero para seguir garantizando la paz es el camino, para garantizar que el acuerdo de paz se cumpla y que se cumpla en todas sus manifestaciones. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es un granito junto con el trabajo que también puede hacer la Comisión de la Verdad, la JEP, pero lo que pues se puede hacer con los PENIS, con los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero eso ahí tampoco se agota todo, o sea, hay que trabajar hacia consolidar otros procesos de paz en los territorios, hay que consolidar, digamos, esos esfuerzos colectivos de transformación social para que no nos sigamos matando, o sea, podemos ser diferentes, podemos pensar distinto,
podemos opinar de diversas maneras, podemos ser cristianos de distintas iglesias o incluso no ser cristianos y ser ateos, pero eso no nos puede llevar al odio, ni a la venganza, ni a la destrucción individual o colectiva. Entonces, hoy yo creo que ha sido una reflexión muy poderosa por eso, y sobre todo, Carlos, yo creo que Freddy y Luz Marina comparten esto conmigo, lo más poderoso de esto es que la reflexión viene de las víctimas. Eso es increíble. O sea, los guerreros tienen que aprender en este país de las víctimas. ¿Cómo es posible que quienes más han sufrido la guerra, quienes más han sufrido el dolor y las atrocidades en este país son los que se paran sin miedo, sin ninguna restricción a decir: queremos la paz, le apostamos a la paz? Hoy estaba Leiner Palacio, las mujeres de la Comuna 13, las madres de Soacha, las mujeres de las Montes de María, etcétera, todas y todas diciendo sí a la paz, sí a buscar a los desaparecidos, sí a la vida. Eso yo creo que es el mensaje más poderoso, más ético y más profundo, y yo pues simplemente creo que todas y todas nos tenemos que juntar a ese mensaje y hacer posible esa transformación que las víctimas nos están enseñando. Freddy, gracias, doctora Adriana. Bueno, compártanos pues sus palabras a todas las familias. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, yo considero como víctima sobreviviente que es de vital importancia avanzar en los procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas que tenemos en el país y en los territorios. Las víctimas sobrevivientes tienen una necesidad de tener información sobre el destino de nuestros familiares y conocer lo que pasó, los autores y el destino, en todo caso, de sus restos, para darles cristiana sepultura. Esta es una demanda central en los casos de desaparición forzada que debe ser atendida y acompañada por el Estado y las rutas de búsquedas. Y como decía la doctora Luz Marina, considero que es muy importante comprometernos en esa búsqueda como ciudadanos y ciudadanas. Y por otro lado, es muy importante invitar a todos los ciudadanos y en especial a las instituciones a ser cuidadosos con el lenguaje respecto a la pérdida, hablando de desaparición y no de muerte. La doctora Adriana lo tocaba ahora un poco. Además, las formas de lenguaje, y recuerdo que tenemos las víctimas sobrevivientes, pasan también por objetos o elementos palpables de la presencia de nuestros seres queridos. En especial, las madres guardan en sus casas o van a los procesos de búsqueda con un certificado de nacimiento, una fotografía, que es la única prueba, pero también la única muestra simbólica de la relación que pueden mantener con su hija o su hijo desaparecido. Deseo también invitar a las familias a que conozcan la ruta de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia, y considerando que hoy es un momento para fortalecer, la doctora Adriana lo planteaba y me uno a ello, para fortalecer la solidaridad. Es el momento para asumir los retos y desafíos que ha dejado el conflicto armado en este país, a lo que ha sido sometido el pueblo colombiano por los grupos armados legales y ilegales. Hoy es el momento de compartir el dolor en la búsqueda de nuestros seres desaparecidos y fortalecer la esperanza para seguir restableciendo, resignificando y reconstruyendo nuestras vidas para construir juntos un territorio de paz. Yo terminaría diciéndole a las familias que nos están escuchando mi admiración y profunda solidaridad siempre para que esta lucha siga firme en la búsqueda de nuestros desaparecidos en Colombia. Yo alzo esta vela y quiero mencionar 3 cosas. La luz que ustedes han emanado al mundo como mujeres y como hombres de fe, desde su vocación y desde su sentir humano como colombianos y colombianas. En este especial el ejemplo de ustedes como mujeres
de llevar ese liderazgo y de hacer también caso omiso a la violencia, que por lo general es lo que se ve en Colombia. Y pues bueno, ustedes lo dijeron a su manera, yo quiero decirlo a nuestra manera, de parte de las iglesias, de parte también de los que hemos organizado esto, de parte del Mes por la Paz, de parte también de la Iglesia Menonita, en este caso de la comunidad aquí en Medellín. Gracias, creo que nos sentimos privilegiados, nos sentimos también con la capacidad de entender y de poder llevar y poder compartir con lo que hemos escuchado acá a otros y a otras, de que somos, y lo voy a seguir diciendo, no para promover nada, sino para generar conciencia de que todos podemos ayudar y que todos somos unidad de búsqueda y que también todos somos parte de una nación, la cual de alguna manera, por la indiferencia, nos hemos hecho a un lado, digamos que no tanto por la crueldad, sino más como por el miedo y por el temor a vernos incluidos en sucesos que, bueno, como todos saben, han sido bastante difíciles para el país, como las masacres o como los señalamientos o como estas posiciones. Dentro de 8 días, precisamente hoy, tuvimos el honor de tener a la unidad y a los panelistas que están presentes. Dentro de 8 días vamos a tener a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Y también mi mensaje a todos y todas los que están escuchando y los que están en el viendo esto es, yo creo en la JEP, yo creo también en la Comisión de la Verdad, y pues lógicamente ahora, igual que otros y otras, creemos y tenemos esperanza en la unidad de búsqueda. Esa esperanza no una esperanza irreal, sino una esperanza donde yo asumo mi responsabilidad también como sociedad en esa búsqueda. Como decía la doctora Adriana, así yo no tenga personas desaparecidas, pero así como les conté el caso de la señora Blanca, creo que fueron muchos años acompañándola, escuchándola, sintiéndola, viendo crecer a sus niños, y creo que eso me hace parte también, como colombiano, de la situación que pueden vivir mis hermanos. Yo les agradezco, doctora Luz Marina, le agradezco, doctora Adriana, John Freddy, por su tiempo, y si ustedes quieren cerrar, Dios los bendiga, Dios lo bendiga, Freddy, por este espacio tan ameno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga, una feliz noche y ahí nos vemos. Bueno, lo mismo para ustedes. Bueno, descansen, que estén bien.